Ok amigos, esta es una nevera RS27 de Samsung con dispensador de hielo y agua. Esta es la ficha técnica. Bueno, ahí le pueden colocar pausa cuando quieran y la ven. Esta es la referencia RS27T5200S9 y lo que vamos a hacer en esta ocasión es que la vamos a instalar el agua. Entonces primero les explico. Yo hice ese tubito que ustedes ven allá, es un tubito de media, vamos a ver. Ese es un tubito de media que tiene un taponcito y ahí es donde pretendo yo instalar el agua que va a llegar a la nevera. Igual ustedes lo pueden hacer también si viene del lavaplatos y todo eso. Para eso hay un kit de instalación que venden. Les recomiendo el de Home Center, es bastante completo y es todo en PVC. Pero eso no es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Con esto venía la nevera, ¿no es cierto? Y entre esas cosas venía uno de estos terminales muy bonito. Pero resulta que este terminal es de 3/4, como para que lo tengan en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es que esto lo voy a pegar a la pared, ¿sí? Que es un codito de media. Le voy a colocar una llavecita también de media. A esa llavecita le voy a colocar este paso para que me pase de media a 3/4 y finalmente le voy a colocar este business y ya les voy a mostrar cómo es que se meten las mangueras. Queda como así, con una sola mano. Es difícil, pero esta es la idea. Bueno, y ahora que estamos en estas, les voy a desbloquear un miedo. Observe el tamaño que tiene esta hijuepucha, que es grandota, profunda, ¿sí? Son 86 centímetros, ¿no? Entonces es compleja de pasar por puertas normales así de vivienda de interés social y viviendas así como la mía. Entonces toca quitarle las puertas. Por si acaso no se entiende, hay que quitar esto de acá con unos tornillos que hay acá, levantar una lengüeta y la puerta sale. Esta no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque no tiene el dispensador de agua. La que tiene problema es esta, que tiene el dispensador de agua. Entonces aquí toca hacerle exactamente lo mismo, la lengüeta. Es que aquí no la voy a desarmar porque de verdad cuando la abren es bastante sencillo. La desconectan, la lengüeta, sueltan un arnés de cables, que son los cables que van obviamente a la puerta. Pero ese no es el problema. El problema es que también vienen tubos, ¿sí? Que vienen tubos y bueno, yo los dejé afuera a propósito para que los viéramos. Estos tubos de acá abajo, que son los tubos que tienen que soltarse para poderla pasar, porque ellos van y suben por la puerta. Entonces si no sueltas esos tubos no vas a poder bajarla. Entonces observen, ustedes se pueden morir jalando este tubo de acá y tratándolo de abrir. No le van a meter atornillador ni nada de esas cosas. De verdad esto es muy sencillo. Voy a tratar de hacer esto. Ay, si no se me cae el celular. Y les muestro fácil cómo. Eso ahí. Presionan esta partecita gris. O sea, esto viene con esta cosita azul aquí tapada. ¿Okay? Simplemente la sacan. Si ven que tiene esta cosita gris acá, lo voy a tratar de sacar con una mano para que vean lo sencillo que es. Y sale. ¿Sí ven? Esta cosita gris es la que presionan para que salga. Y luego, cuando ya tengan la puerta abajo y ya quieran usarla y toda la vuelta, entonces ya simplemente lo que hacen es meterla de nuevo. Aquí sí ya tocó con dos manos. Sí, eso se mete así, sin necesidad de andar presionando nada. Sí, entonces este tubito está en la parte de atrás de la nevera. Se le quita este tubito blanco. Y observen acá que uno de los extremos de la tubería que viene con la nevera, pues viene así, viene enroscadito con esta puntica. Lo que hacemos es que esto lo metemos dentro de este tubito para apretarlo, para conectarlo. Así.
Ok, dato de color. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver, después de quitar obviamente el agua, quita el tapón y todo, ¿sí? Tenemos que dejar circular esto porque esto se llena de basura y pues si digamos esto ha estado tapado mucho tiempo hasta escombros tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirla un poquito y dejarla que desagua ahí. Esto estaba, ya la vacié 2 veces y estaba bien asquerosa. Otra cosa, por si acaso están haciéndolo según el manual, no le van a colocar, ¿no? Las cositas con que vienen, los cositos con que vienen y estos cositos con que vienen, no los van a colocar aquí en la nevera. Van a abrir toda la nevera. Yo sé que las cosas son a veces obvias, pero pues por eso es que los champús traen instrucciones. Entonces se lo colocan a la pared. Yo le coloqué solamente uno, pues que me haga esta vaina, que me suba y me baje. Y pues ya cortaré yo el blanquito, voy a ver si lo corto y si no lo corto, pues no lo corto. Y voy a hacer la trayectoria desde aquí hasta aquí. Y por eso fue que conecté la manguera azul, porque necesitaba calcular más o menos el alto. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, y así es como vamos. Ya hay agua, no hay goteras. Entonces todo está bien apretadito. Entonces solamente falta la parte metálica. Y no se les vaya a olvidar ponerle el empaque. ¿Sí? No se les vaya a olvidar poner el empaque. Recuerden, ese empaque también viene dentro de la bolsita con las cosas de la nevera, ¿no? Entonces antes de apretarlo, recuerden ponerle el empaque. Lo mismo que en la parte azul, la perillita esta que estaba enroscada acá inicialmente, pues entonces la sacamos y la metemos dentro del tubito blanco para que asegure. Bueno, y así es como queda. Entonces después de ponerle todo el teflón del mundo, o sea, mentiras, de teflonar pues generosamente acá, especialmente aquí no tanto, porque esta tiene un empaque y todo eso y estos seguritos son re bien, pero acá en la entrada y acá quedó bien. Entonces observen el recorrido. Le pude haber cortado más manguera, voy a cortar un pedazo, voy a ver después a ver si le corto más. Pero pues la idea es que me dé un recorrido fluido, que nunca quede 90 grados, eso es lo que dice el manual. Y ya, observen. Esa es toda la conexión. Entonces, si por casualidad no se ha entendido, manguera azul con manguera azul. Cuando se vuelve blanca es porque ese es el agua que va de la tubería. Ok. Bueno, entonces ustedes en la mitad verán si le colocan un filtro, pues filtro de agua, de esos de filtro normal para uno poder tomar agua. Si ustedes, pues depende del agua donde ustedes estén. Aquí donde yo vivo no hay necesidad, el agua es muy buena. Entonces por eso hice así. Entonces, miren, así quedó. Bien amigos, eso es todo. Chao.